Pues un gusto saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su fin de semana? Hace mucho no sé de ustedes. ¿Casual? ¿Disfrutaron del 10 de mayo? Donas, me agrada. ¿Y los demás? ¿Todo bien? ¿Todavía no les da coronavirus? Va. Pues, ¿alguna pregunta respecto a la clase de ayer? ¿Alguien me podría hacer el favor de recordarme qué fue lo que vimos? O- ok, ¿qué vimos sobre taladrado y brocas? Los tipos de taladro, los tipos de Los broca. tipos de brocas. Ajá, 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 van bien. ¿Qué más? Como qué tipo de broca se utiliza para los materiales y cómo se deben de aplicar, creo que la fuerza y cuánto avanza, algo así, había una tablita. Ah, Por ejemplo, mencionaba lo que podría ocurrir si se hacía un mal uso, algo así. ok, bueno. Ya sea que se calentara mucho bueno, de que se va a calentar la broca, se va a calentar. Sí, sí. Y pues ya dependiendo de lo que ocurra, ¿no? Con la presión que uno haga. Y las angulaturas y lo de las virutas. Bien, me agrada. Dos personas vieron la clase. Goals. Nada, no se crean, yo sé que varios la ven. Me agradan, me caen bien. Pero, bueno, lo que estuvimos viendo la clase pasada de brocado es parte de los procesos de maquinado. Dentro de los procesos de maquinado, el día de hoy vamos a ver lo que es el fresado. Aquí es donde debería sonar la introducción, acá un tema para YouTube. Pero va. El fresado. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el fresado? Pues yo como tal no sé, pero sí he escuchado que, bueno, que lo usan, por ejemplo, en el lugar donde trabajaba antes, lo mencionaban mucho para los trabajos. Bien. A alguien que más o menos No sepa lo es que es como desbaste, como desgaste. desbastar. Ok, ese es un término del cual no estoy familiarizado, así que no puedo ¿No es afirmar como o una negarlo. cortadora? Ok, por ahí va. Es como una cortadora. Pero bueno, ¿alguien me hace el favor de leer lo que tiene en pantalla? Proceso en el que el cortador rotatorio retira material mientras avanza a lo largo de diversos ejes respecto de la pieza de trabajo. Es uno de los procesos más versátiles y utilizados. Da lugar a varias configuraciones. Muchas gracias. Entonces, el fresado de forma general lo que va a hacer es cortar de forma rotacional, va a ser como estos pequeños cortes a nuestra pieza para poderle ir dando algún aspecto en concreto, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre un fresado y un taladrado? Que uno es perforación y otro es arranque de viruta por rotación. Ok, muy bien. Sí, efectivamente, uno va a hacer las perforaciones directamente, mientras el fresado te va a ayudar a dar una configuración, a dar como una forma que tú estás buscando a tu objeto, a tu pieza en cuestión. ¿Va?
Encontramos varios tipos de fresado, al igual que teníamos varios tipos de taladrados. En este caso, dentro de los elementales tenemos los primeros tres, que sería el periférico, el de careado y el frontal. Hay otros, pero vamos a hablar un poquito más de estos primeros tres, ¿va? Empecemos por lo que sería el fresado periférico. El fresado periférico es el tipo de fresado más simple, es el básico, el más elemental, ¿sí? Y este se caracteriza por ser un eje de rotación del cortador. El cortador, bueno, aquí tenemos en imagen lo que sería el cortador, serían como las aspas, los dientes, ¿sí? Va a ser de forma paralela a la superficie del trabajo, ¿sí? Entonces el periférico es paralelo, ¿sí? Y dentro de los cortadores, estos tipos de dientes los podemos encontrar rectos y helicoidales. ¿Cómo serían los rectos? ¿No? ¿Cómo creen ustedes que sea un cortador recto? Yo pienso que las aspas con lo que corta va a ser de forma recta. Ok, pero algo más como que me puedes decir. O sea, sí, pero ¿cómo? Ahí... No, pues ya, ahí se detuvo mi pensamiento. Bueno, está bien. Son las 8 de la mañana. Está bien. Eh, lo que serían los dientes rectos van a ser completamente paralelos al eje de corte de tu pieza, ¿sí? El que tenemos en pantalla sería uno tipo helicoidal. Podemos apreciar cómo no se encuentra, pues sí, paralelo a la pieza que se estaría fresando, sino que tiene como ese pequeño ángulo que nos da la forma helicoidal, ¿sí? Como de espiral. ¿Va? Ok. Vamos a encontrar lo que sería un fresado convencional y un fresado concurrente. ¿Qué es esto? El fresado convencional y concurrente no es más que el sentido al cual se va a estar generando tu giro en el cortador, ¿sí? El fresado convencional también se le conoce como fresado hacia arriba. Podemos ver la imagen de la izquierda. Es un fresado convencional. ¿Cómo lo identificamos? No ven mi mouse, ¿verdad? No. No puedo ver. Bueno, supongamos que está manteniendo nuestros dientes la dirección de giro a sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí? ¿Se están imaginando ese giro? Muy bien. Ahora, la viruta, las piezas que se están arrancando, ¿desde dónde se van a arrancar? Desde la derecha. Se van a arrancar, en caso de que la disposición de la pieza de trabajo sea como se muestra en pantalla, desde una coordenada de 0,0, ¿sí? Tomando esa coordenada como 0,0, el primer punto de contacto que hay en la pantalla, es decir, desde aquí abajito de como esa curvita, ¿sí? ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando se genere la viruta, esta viruta va a tener como la longitud desde el punto 0,0 hasta que llega al final de la pieza. De esa forma se conoce el fresado convencional, el fresado simple. El fresado concurrente, el fresado hacia abajo, es en el sentido de las manecillas del reloj. Y este tipo de fresado va a ser más largo. ¿Por qué? Porque va a ir desde la superficie de tu objeto hasta la parte de abajo.
¿Sí? ¿No? Profe, ¿puede repetirlo? Ok. El fresado hacia arriba, el convencional, va a tener... piénsenlo por la viruta. La viruta sería como la pieza que está arrancando de material. ¿Sí? La viruta se va a generar desde el punto de contacto interior, ya de la pieza, hacia la superficie de la pieza, ¿sí? Que sería la imagen de la izquierda, que va desde, digamos, una coordenada 0, 0, que sería el primer punto de contacto, hasta el último punto de contacto. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Ok. El fresado hacia abajo sería en el sentido contrario, en el cual vas a empezar tu viruta desde la superficie de, de tu cuerpo, de tu pieza, y se va a ir aplazando hasta donde ya no hay como ese espacio para seguir barriendo. ¿Va? Entonces, Sí, profe. Entonces, pues sería como lo contrario, ¿no? Porque una tendría que llegar hasta el final y la otra tendría que empezar como del final, por así decirlo. efectivamente, es una forma en que lo podrías analizar. Está bien, ¿sí? En el caso del fresado convencional, el ataque del diente no es relevante a la característica del trabajo. Es decir, el ángulo que tú le puedas dar, que en realidad pues no es como que le des un ángulo, no va a ser realmente relevante. Pero la cascarilla o la contaminación no va a afectar la vida de la herramienta. ¿A qué nos referimos con la cascarilla? Cuando ustedes calientan algún tipo de metal, ya ven que cambia de color, se pone como al rojo vivo, y no sé si han visto cuando los están forjando que le pegan, que hay como una capita que se va como rompiendo. Sí, profe. ¿Sí? Como ese tipo de capita o esas como, eh, bueno, contaminaciones, se les conoce como... Impurezas, ¿no? También. Sí, impurezas, como que ese tipo de impurezas, contaminación, es lo que se le conoce como cascarilla. Y en el caso de que tú hagas un fresado hacia arriba, no te va a afectar este tipo de cascarillas con la vida útil de tus dientes, ¿va? En cambio, en el fresado hacia abajo, sí te afecta el tipo de cascarilla, bueno, no el tipo de cascarilla, en general sí te afecta la cascarilla, ¿va? Entonces es algo muy importante dentro de las características que tiene el fresado hacia arriba y hacia abajo. De esta forma, hay cálculos que nos ayudan a conocer algunos parámetros. Entre ellos tenemos la velocidad de corte, el espesor de la viruta, por ahí vean los términos. ¿Sí? Me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Ya, profe. ¿Sí? Velocidad de corte, espesor de la viruta, el avance por diente, el tipo de corte y la velocidad de remoción de material. La clase pasada habíamos visto un término similar a lo que sería la velocidad de remoción de material, ¿va? Ese término que nos decía, La cantidad de material que se remueve en determinado tiempo. muy bien, efectivamente, este sería su igual, pero en el tipo de fresado. Aquí podemos ver los parámetros que estas fórmulas están utilizando, donde n sería la velocidad rotacional del cortador de fresado, la velocidad de tu fresado, ¿va? Expresado en revoluciones por minutos. Podemos ver que tenemos dos tipos de F, una F mayúscula y una F minúscula, donde los dos son el tipo de avances, es decir, cuántos milímetros vas a avanzar por cada diente. La diferencia entre estos dos términos es que la F de avance la podemos encontrar en tablas,
como, bueno, ahorita van a ver la tabla, y la F de avance por diente es posible calcular, pero en realidad es la misma. ¿Sí? La D mayúscula es el diámetro del cortador, N minúscula el número de dientes, la V sería la velocidad lineal, la V mayúscula sería la velocidad superficial, L longitud de corte, T tiempo de corte, LC sería la medida del primer contacto del cortador con la pieza del trabajo. Vamos a ver a qué nos referimos con todo esto. Podemos ver en pantalla dos ilustraciones, ¿sí? ¿Qué sería D? Diámetro del cortador. El diámetro del cortador. ¿Qué es la F? Avance. Sería el avance, ¿va? El avance, pero por diente. ¿Cuánto espacio estás recorriendo por cada diente que se está como introduciendo? ¿Sí? V sería la velocidad de tu pieza de trabajo. ¿Por qué hacemos la especificación de la pieza de trabajo? ¿Por qué no decimos solo la velocidad? Porque el cortador podría tener su velocidad, pero también la pieza conforme, por ejemplo, depende de cómo va a quedar el fresado, que, o sea, cómo la pongamos, qué tan rápido la metamos, o sea, cómo la pasamos, pues. Ok, efectivamente, por ahí va. Muy bien. En el caso de este tipo de fresado, quien se está moviendo va a ser la pieza de trabajo, ¿va? No es como una impresora que se va moviendo el cortador. No, en este caso el cortador es fijo y quien se va moviendo es la pieza. Por eso es la velocidad de la pieza de trabajo. ¿Sí? Tenemos nuestra longitud y el término LS, que sería la longitud de corte en primer contacto. Es decir, cuando tú tienes el primer contacto, el primer toque con tu pieza de trabajo, ¿qué longitud va a haber respecto al corte que vas a generar, que sería W? En la siguiente imagen podemos ver un poco estos mismos términos, donde tenemos que D mayúscula es el diámetro de tu cortador, N sería la velocidad de tu cortador, la velocidad angular en revoluciones por minuto, y V, pues ya dijimos, la velocidad de la pieza de trabajo. Tendríamos F. ¿Cómo acabamos de definir F? El espacio que hay entre diente. El avance que hay por diente. ¿Sí? Ah, el avance. Ajá. ¿Y qué sería D? El diámetro de la cortadora. La D minúscula. Ah, sí, se me olvida que no ven el cursor. ¿Qué sería la D minúscula? El grosor que debe como de rebajar la cortadora. Bueno, así parece. Bueno, está bien, por ahí va. ¿Va? Con todos estos términos, con todo lo que acabamos de ver en pantalla, es posible calcular el avance por diente, el tipo de corte, la velocidad de remoción de material, la velocidad de corte, el espesor de viruta y demás, ¿sí? En este caso no tengo ejemplos, pero espero en clases posteriores hacer algún ejemplo con estos cálculos de tanto de fresado como de brocado, ¿va? Para que por ahí tengan o guarden las presentaciones. Sí, tienen en general casi todas, ¿verdad? Creo que me faltan dos por pasarles. Profe, yo me meto a la parte de archivos y nada más no me salen pues las presentaciones, solo me aparece como un mensajito de un link enorme, pero pues no me sale nada. ¿A los demás? Es que están como subidas con las actividades, ¿no? Con la tarea. O sea, cuando subo la actividad, le subo la presentación, pero también se las he estado como posteando en la pestaña de archivos.
¿sí? Si se van a equipos, ahí en la parte de arriba ven que dice general, publicaciones, archivos. Pues en archivos deberían de poder ver todas las presentaciones. Ahí se las he estado subiendo. Pero pues, Sí, bueno, a mí sí me parecen. ¿sí? A los demás. No es que la computadora aparece, no, quizás el escritorio, creo que el teléfono, no sé. Bueno, igual si tienen problemas, pues no sé si alguno de ustedes pueda descargarlas y subirlas a, no sé, me imagino que tienen correo en general, un correo común. Ah, no, ya me parecía. Ah, bueno, bien. Va. Entonces, continuamos. Esperen, está cargándome la presentación. Ya. Podemos ver lo que serían como valores o recomendaciones para las operaciones de fresado, haciendo énfasis en lo que sería el avance y la velocidad, ¿va? Dependiendo del material y del tipo de herramienta de corte, vamos a tener un avance de milímetros por diente y una velocidad, ¿va? Estos son como los valores comunes. Es la tabla base. Qué bonita tabla, números. Bueno. Ahora, el segundo tipo de fresado es el fresado de cariado o refrentado. La característica de este es que el eje de rotación va a ser perpendicular a la superficie de trabajo. El fresado que acabamos de ver, ¿qué tipo de eje tiene? Eicoida. No, ese es el tipo de Paralelo. dientes. Ajá. Horizontal, ¿va? El que acabamos de ver es horizontal. El tipo de fresado de cariado es perpendicular. ¿Sí? El detalle con este tipo de fresado es que al ser perpendicular va a dejar marcas en las zonas que esté fresando. Ven, bueno, cuando está así, así, esto. Supongamos que el spinner es la fresadora, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mi corte de esta forma, estamos de acuerdo que no importa cuánto se recorra, va a quedar lisa esta parte, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En cambio, cuando yo hago el fresado de esta forma, en lo que me estoy desplazando, en lo que me estoy moviendo, va a haber pequeños espacios en los cuales como que no va a alcanzar a hacer el fresado como tal. ¿A qué nos No referimos? va a abarcar toda la superficie, ¿no? Ajá. Dependiendo del tipo de diente que se utilice, más o menos se vería de estas formas. Al estar dando el giro así de forma perpendicular, ¿sí? Podemos ver que quedan como esas irregularidades. ¿Sí las alcanzan a apreciar? Sí. Profe, Mande. ¿eso afecta mucho en la pieza? Pues no siempre y cuando entre dentro de tus tolerancias, ¿va? Ah, ok. Ahora, no tan solo llegamos a encontrar como la afectación en como que esas irregularidades que encontramos. Dependiendo del ángulo de ataque que se esté haciendo o el ángulo de avance, vamos a estar modificando lo que sería el espesor y la longitud de nuestra viruta. Cuando tenemos un ángulo de avance de 90 grados, podemos ver o apreciamos que vamos a tener una longitud de viruta relativamente corta, pero vamos a tener un espesor más grueso. Conforme vamos moviendo en ese ángulo de avance, la viruta se va a estar haciendo más larga, pero se va a ir haciendo más delgada. ¿Sí? Entonces es una relación por ahí que se maneja.
en los ángulos de avance, en los ángulos de ataque. De forma convencional, estos ángulos van entre 0 y 45. Es raro que encuentres ángulos arriba de 45 grados. Y el tercer tipo de fresado sería el fresado frontal, ¿va? El primer fresado, ¿cómo dijimos que va a ser el eje? Horizontal. Horizontal. El segundo fresado, ¿cómo va a ser el eje? Perpendicular. Perpendicular o vertical. El tercer fresado, el fresado frontal, va a poseer ambas características, es decir, va a ser capaz de moverse en coordenadas X, Y. Sí, esas son las diferencias entre estos tres fresados. El fresado frontal se considera como una de las operaciones más importantes y comunes. ¿Por qué? Porque son muy versátiles, tienen una amplia capacidad para poder modificar tu pieza. Y producen varias superficies con cualquier profundidad. Es decir, cuando tú estás haciendo el fresado, le puedes ir metiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, para hacer como curvas bien definidas, para hacer como tipos escaloncitos, para hacer como cavidades y demás. El tipo de fresado frontal ya se va a encontrar dentro de un tipo de maquinado que es programable, ¿va? Entonces, los otros dos son como más manuales. Tú todavía estás manejando la máquina, le estás moviendo la máquina. En cambio, el fresado frontal ya está enfocado un poquito más. Pues ya, actualmente ya le das más a la programación para poder mover tus coordenadas X, Y. Bueno, y Z también. ¿Va? Entonces sería como una tipo CNC. Efectivamente, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Va. Dentro de lo que sería el fresado frontal, llegamos a encontrar uno que se conoce como extremos hemisféricos. ¿Qué son los extremos hemisféricos? No es más que en la fresa la punta va a ser de forma esférica. Esto nos da nos ayuda mucho para poder producir lo que serían superficies esculpidas, ¿sí? Si tú manejaras algún tipo de punta helicoidal, no podrías generar como esos trazos finos, ¿va? Podemos ver que en la imagen encontramos como una pieza que se ve como... ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo ven la pieza? Como muy... se me fue la palabra. Delineado, como que se encuentra de una forma muy delineada en las curvas. Eso no sería como tal muy factible si trabajáramos con algún otro tipo de fresado, ¿va? Entonces esa es una de las características que tiene específicamente el extremo hemisférico, que sería la punta esférica. Encontramos también algo que se conoce como el fresado frontal de alta velocidad. ¿Por qué se reconoce o se conoce como de alta velocidad? Porque llega a encontrar velocidades de 20.000 a 60.000 revoluciones por minuto. Este tipo de fresado es fundamental para componentes de tamaño grandes. Estos componentes se llegan a usar principalmente en tecnología aeroespacial, ¿sí? Aviones, naves, demás. Se usa el fresado frontal de alta velocidad. ¿Por qué? En primera, porque posee una precisión de 10 micrómetros. En segunda, llega a poseer hasta 5 ejes de movimiento. ¿Cuáles son esos 5 ejes de movimiento? ¿Por ahí alguien? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Y por qué no me contestan? Va.
Tus ejes de movimiento, en este caso son 5, de los cuales 3 van a ser lineales. Tenemos el de la pieza de trabajo, supongamos que es tu eje X. Entre la columna y la base tenemos otro movimiento lineal, que sería Y, y el de la columna, que va para arriba y para abajo, que sería tu eje Z. Los otros dos movimientos van a encontrarse de forma angular. Podemos ver en la base que tiene como que ese ángulo con las flechitas, y igual entre la base y la columna podemos ver que tiene otra flechita. Entonces estos 5 ejes que maneja para poder hacer el fresado nos van a ayudar a hacer como piezas muy específicas, muy difíciles de manufacturar. Y el fresado frontal de alta velocidad, aparte de todo esto, es capaz de manejar piezas de trabajo de 3 metros por 6 metros. ¿Sí? Entonces imagínense un bloque de acero de esas dimensiones, pues chale. Yo creo que me quedaría sin espacio en mi habitación. Sí, sí son grandes. ¿Cuánto llegan a costar este tipo de fresados? $2 millones. ¿Va? Entonces es como muy preciso, muy especial y muy costoso. ¿Va? Sí. Entre otras operaciones tenemos el fresado combinado de fresas paralelas, que no es más que una fresadura con dos fresados. El fresado de forma, el acanalado y el cortado. Por ahí veo un mensajito. Sí, muy caro. En general encontramos capacidades de fresado que van de velocidades de 30 metros por minuto a 3000 metros por minuto. El avance del diente lo podemos encontrar de 0.1 milímetro a 0.5 milímetros y encontramos profundidades de 1 a 8 milímetros. Estos son como datos generales, pero obviamente el fresado frontal a alta velocidad sobresale de estos datos. También llegamos a encontrar una relación de problema contra causas probables. Suponiendo que tienes una ruptura de la herramienta, ¿cuál va a ser la causa probable? Alguien que lo lea. El Problema. material de la herramienta carece. Bueno, tú, Melanie. Guía general de resolución de problemas para operaciones de fresado, problema, causas probables. Ruptura de la herramienta, el material de la herramienta carece de tenacidad, ángulos inapropiados de la herramienta, parámetros de maquinado demasiado elevados, Ok, desgaste excesivo. gracias. Ya, nomás eso. Sí, nada más pues sería el ejemplo. Gracias. Si se te rompe la herramienta, puede haber sido porque como tal tu herramienta no tenía la tenacidad. ¿A qué nos referimos con la tenacidad? No estaba bien, no era firme, no era sólida tu pieza, ¿va? Entonces, con las altas velocidades, con el raspado que está generando, obviamente se generan vibraciones y eso puede romper tu pieza. Otra causa probable, que el ángulo de ataque sea inapropiado. Digamos que tú quieres tratar de hacer un fresado paralelo, pero le estás metiendo un ángulo, entonces pues por ahí vas a estar generando muchas vibraciones, que es algo muy importante dentro del fresado. Las vibraciones te llegan a afectar mucho en la manufactura de tu pieza y te puede mover la pieza. La misma vibración puede hacer que tu pieza se desplace en su propia posición o en general puede llegar a dañar tu equipo. ¿Sí? Entonces por ahí tenemos más problemas y relativas causas probables. Ahí no sé si quieren luego pues le dan una leída solo para que sepan. Ahora, hablando de las fresadoras,
vamos a encontrar que una fresadora actualmente es una de las máquinas más versátiles y útiles que hay en la industria. ¿Sí? Y actualmente, no sé si es bueno o malo, son controladas a computadoras y por centros de maquinado. Es decir, ahorita ya prácticamente el fresado se hace a partir de programación. Es lo que por ahí estaba comentando nuestra compañera Diana. Vamos a tener diferentes tipos de fresadora. Tenemos tipo columna y codo, que son las más usuales, las que se usaban de forma regular. Ahorita ya se usa un poco más el tipo CNC, pero bueno, el tipo bancada, el tipo cepilladora, la mesa giratoria y la CNC. Chale, por aquí había metido un gift. De hecho era este. Chale, no se reprodució el gift, pero sí. Ahorita lo que más se utiliza sería el CNC, ¿va? Por ahí alguien ha visto, ha trabajado, conoce lo que sería una fresadora CNC. Yo llegué a trabajar con una CNC en preparatoria y sí requiere bastante precisión con los números en la computadora, si no, no se comete un error en la pieza. Y es culpa del operador y no de la máquina. Eso es muy triste. Exacto. Pero bueno, en el caso, la universidad tiene mucho equipo, eso es bueno. Y entre ellos tiene una fresadora tipo CNC. No sé si la han visto en el laboratorio de robótica, es una máquina enorme. Me encanta. ¿Sí la han visto? Creo que sí. Bueno, en algún momento yo sé que la van a utilizar. Y se van a partir la cabeza en la programación. Bueno, en la programación, porque obviamente todo esto se maneja a partir de diseño vectorial. Es decir, toman archivos, diría AutoCAD, pero lo van a estar trabajando sobre Solid y empiezan a hacer como los vectores de movimiento para optimizar el procedimiento. ¿Sí? Se van a divertir. Se van a divertir con esto. Mientras no descomponga nada. Pero no, confío en ustedes, son chidos. ¿Va? Y pues ya, esto es como de forma general lo que sería el fresado. ¿Alguna preguntilla? ¿No? ¿No hay preguntitas por aquí? No. Excelente. Si no hay preguntitas, les voy a dejar caer la bomba. Para la clase de mañana no vamos a tener clase. ¿Por qué? Porque el día jueves ustedes me van a hacer una presentación. ¿Va? La clase del día de mañana en teoría se las voy a dejar para que preparen una presentación. Dentro de lo que sería maquinado, nos hacen falta de ver 2 temas y todavía nos falta otro tema en general. Dejen, abro el programa para decirles específicamente qué temas faltan. En total son 6 temas y si mal no recuerdo en este grupo son aproximadamente 30 alumnos, ¿verdad? Supongamos, profesor. Supongamos. En teoría se encuentran inscritos aproximadamente 30 alumnos, ¿va? Eso nos va a dejar que van a ser 6 equipos de 5 personas. Qué tonto estoy, lo cerré. Bueno, van a ser equipos, por favor, de 5 personas y les voy a pasar el tema. El día de mañana lo preparan, bueno, les sugiero que lo empiecen desde hoy, claramente, para el día jueves que me lo presenten. Así por la videollamada hacen una presentación y no hace falta ni que prendan su video. Únicamente quiero escucharlos exponer, porque dentro de mis clases yo siempre he procurado que los alumnos expongan algún tema, porque 1, me encanta molestarlos y 2, quiero ver sus habilidades para investigación y para trabajo autodidacta. Y es algo que les va a hacer mucha falta una vez que salgan, porque pues es cierto, cuando estudias y sales a la industria, digamos que
lo que usas de lo que te enseñaron solo es una parte. Lo demás es tú con un libro, tú con la computadora, tú con una guía. O si te va bien, pues tú con algún instructor en industria. Pero como si esas cosas pasaran. ¿Va? Así que pues sí, les voy a dejar de... Pues no de proyecto, porque como tal no es un proyecto, pero sí es un trabajo con mayor validez que un trabajo. No a nivel proyecto, queda en medio, es trabajo, presentación, proyecto, ¿sí? Para que hagan para el jueves esta presentación. Y los temas en cuestión serían el abocardado y el avellanado. Sí, esos son dos temas. También nos hace falta de ver lo que sería bandas, cadenas, levas y cojinetes. 6 temitas. Ustedes hacen los equipos. Me hacen el favor de... Igual póstenlos aquí en el equipo en general. Ya ven que hay como un chat general. Bueno, lo que sea. Ahí posten los integrantes de su equipo. Y en cuanto lo posten, yo les digo qué tema van a manejar. El día de mañana les paso la rúbrica con lo que van a tener que más o menos hacer. Se los adelanto. No les voy a pedir como una bibliografía extensa. No se los voy a pedir. Pero sí les voy a pedir que busquen información que consideren confiable. Si no es como que se vayan directamente a Wikipedia. Si usan Wikipedia, pues úsenla como una guía. No saquen sus cosas, su información de Wikipedia, ¿va? Nuestro maestro de materiales saca su información de Wikipedia. En todas sus presentaciones, en todas. Todo, profe, pero tal cual, Sin comentarios. Bueno, Wikipedia te funciona más o menos como una guía. Hasta el final en Wikipedia siempre aparecen referencias, ¿va? Entonces, si tú ves algo que te sirve en Wikipedia, lo que debes de hacer es ver de qué referencia se toma y te vas directamente a la referencia, ¿va? Así es como debes de usar Wikipedia. No es como que citas de Wikipedia. Pero bueno, supongo que eso sí lo sabían. Sí, presentaciones relativamente cortas. Vamos a ver si pueden meter la información en 10 minutos, ¿les parece? Para que en una sola sesión alcancen a presentar todos. Si de verdad desarrollan muy bien el tema, pues nos vamos por 20 minutos de presentación, pero pues ya eso va a ser más de ustedes, ¿sí? Así que pues vamos a tener el intervalo entre 10 y 20 minutos por presentación. ¿Les parece? Sí. Bien, entonces el día de mañana les paso la rúbrica. En cuanto ustedes me digan el equipo, les digo el tema que van a tener que presentar. Y se despiertan temprano, se vayan, se despabilan. Sí, no vayan a presentar aquí como todos modorros todavía. Que igual no es como que les pida que prendan el video, pero si prenden el video sería bien, estaría chido ver a gente. ¿Cómo? Es un plus. Sí, es un plus. Sí. Más uno. Bueno, si no hay preguntas, pues ahí pónganse de acuerdo para sus equipos. Y sería todo por la clase de hoy. Les agradezco haberse conectado, despertado, y si van a dormir descansen, si van a desayunar provechito, y si van a hacerse patos, pues supongo que chido. Alguien que me mande las presentaciones, por favor. Yo te las mando. Gracias, por aquí por chat si puedes, porfa. Profe, entonces, ¿dónde comentamos lo de los equipos? ¿En el chat de aquí o...? En el general, o sea, cuando cerramos la videoconferencia, se postea en general, ¿sí? Si nos vamos a la pestaña de equipos, está general, y en general es como bueno, general publicaciones, perdón. En publicaciones es como, pues sí, se va posteando todo. Entonces, no en el chat de la videollamada, sino en publicaciones general, donde dice, inicia una conversación nueva, escribe @ para mencionar a alguien.
Entonces por ahí igual ok. escriben con arroba quién va a estar en su equipo para que pues al menos estén notificados de alguna forma. Gracias, profe. No, a Ay, ti. profe, no quiero ser la castrosa del salón, pero se puede equipos de 6. ¿Cómo crees? No lo sé, Rick. Perdone, ¿Los dejamos? déjelo, por favor. Sí, a ver. Le mandé una playlist, así que tiene que tomarlo Es en un punto a consideración. favor. Déjelo, no delata. Ok, por aquí su compañero dice que está bien. Va. Está bien su equipo de 6. Y Ah, sí. muy bien. Y la playlist es para diseñar en AutoCAD. ¿Y qué crees? ¿Qué? Hoy no diseñamos en AutoCAD. Ah, pero pues igual puedo escucharla o le hago una playlist aparte de playlist para Para las maestro presentaciones. Toma. Bien. Playlist vergas. Síganlas en Spotify. Va. Entonces, pues sí. Ya sería todo. Les agradezco. Y pues que tengan un bonito día. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Adiós. Profe, Adiós, profe. igualmente. Cuídense, no mueran, por favor. No se topo cómo era. Daches. Uy, perdón. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan buen día. Bye. Pues ahora sí. Buenos días. Un gusto saludarles. ¿Cómo se encuentran? Bien. Pues de momento creo que no hay ningún muerto. Eso es ventaja. Espero. Si no, ya le estoy cagando por aquí. ¿Todo bien? Bueno. Por ahí recuerdo que alguien me había comentado algo al respecto. No recuerdo si era de este grupo o del otro. No sé si sepan algo al respecto. ¿No? Bueno, por ahí alguno de sus compañeros, no sé si de este salón o del otro, tuvo una pérdida personal. No recuerdo de qué grupo era, pero pues si estaba en este grupo, el pésame. Si no, pues ya no la cagué. Pero bueno. Sí, bien. Este vato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué iba a decirles? Sí, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ningún contagiado todavía? ¿Todavía en casa? Bueno, supongo que todo bien en casa. A lo mejor hasta siguen dormidos, pues descansen, supongo. Pregunta, ¿qué vimos la clase pasada? Ok, vimos... Muy bien, vimos la introducción o la primera parte de la clase de procesos de maquinado, específicamente el taladrado. Entre ellas vimos brocas. ¿Qué más vimos? Ok, vimos algo respecto a las virutas. ¿Qué más? Ok, vimos algunos problemas y causas probables. ¿Algo más que recuerden de la clase pasada? Y vimos algunos tipos de taladro. Pregunta, ¿todos han usado un taladro? Sí. Los demás, sí han tenido a veces. Ahí cuando quieren desmadrar la casa, sí agarran el taladro. No hay juguete. Está bien. Pues va, me alegra saber que vieron la clase. Espero también lleven sus apuntes en forma. Sus apuntes en forma. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que sería procesos de maquinado fresado.
Deberíamos de crear un tema de introducción para los videos. Mande. Sí, sí fue en este grupo. Ay, Dios, una disculpa. Tengo la mala costumbre de decir muchas pendejadas. Sí, bueno. El pésame, aquí. Puro amor. Un corazoncito para los necesitados, va. Hay que echarle ganitas. Bien. Fresado. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el fresado? ¿Me podrían decir qué es el fresado, por favor? Hola. ¿No? ¿Nadie sabe algo respecto al fresado? Pues ahí dice, pero pues dilo. Bueno. Bueno. El fresado, la fresadora es, como ya comentó nuestro compañero, un tipo de cortador. ¿Cómo caracterizamos este tipo de cortador? A partir de el eje rotatorio que va a estar retirando el material, ¿va? Si piensan en un cortador, posiblemente está empezando como en un tipo sierra que nos ayuda a partir piezas, ¿sí? Cuando piensan en fresado, ¿en qué piensan? Ok, por ahí comentan broca. Ok, en una máquina, ¿qué más piensan cuando comentan fresado? ¿No? Bueno, cuando les comenten fresado, piensen en cortadora, pero como un cortador más especial, que no solo se va a encargar de cortar, sino que se va a encargar como de esculpir una pieza, ¿va? El fresado, de forma general, va a ser uno de los procesos más versátiles y utilizados a nivel manufactura, a nivel industrial. ¿Por qué? Porque gracias al fresado es que nosotros podemos encontrar varias posibilidades de configuración, podemos encontrar un buen nivel de detallado y en general nos va a ayudar mucho para la elaboración de piezas un poco más difíciles, ¿sí? Dentro de los tipos de fresado vamos a encontrar tres elementales: el periférico, el de careado y el frontal. Esos son nuestros tres tipos de fresado más básicos. Obviamente más tipos de fresado, pero vamos a hablar de esos tres. El primero, el fresado periférico, también se le conoce como lo que es el fresado simple, ¿va? ¿Qué caracteriza al fresado simple? El eje de rotación. En la imagen podemos ver que el eje de rotación va a ser paralelo a la pieza que vas a estar fresando, ¿sí? Sí, sí, pues sí, ¿no? Es como fácil de entender que sea paralelo. Sí, ¿no? Bien. Hablando respecto al cuerpo de nuestra fresadora, ¿sí? Vamos a encontrar lo que sería el árbol y el cortador. El cortador va a tener la característica o se va a resaltar por tener lo que serían los dientes. Los dientes es lo que nos va a permitir hacer el cortado. El fresado como tal es lo que va a estar generando nuestras virutas, ¿va? Y dentro del cortador los podemos encontrar como rectos y helicoidales. Lo más usado, lo más óptimo es que cuando estés generando un fresado estés usando el cortador helicoidal. En cambio, pues también tienes los rectos en caso de ser necesario. Pero lo más normal es que uses uno tipo helicoidal.
Cuando estás trabajando con el fresado, vas a encontrar dos términos, el fresado convencional y el fresado concurrente. El fresado convencional también se le conoce como fresado hacia arriba. Y este no es más que la disposición de giro en el cual va a estar rotando nuestra fresadora, ¿va? Tenemos dos imágenes, izquierda o derecha. La imagen de la izquierda sería el fresado hacia arriba. ¿Cómo podemos conocer su disposición? Puede ser de dos formas. Pueden ver el ángulo de los dientes, ¿sí? en el cortador, y si siguen el sentido de giro, pueden ver que los dientes van a ir hacia arriba, ¿verdad? Va. El fresado hacia abajo sería en sentido horario, al contrario del hacia arriba, obviamente, en el cual los dientes van a ir hacia abajo. Una forma más técnica de identificarlo es por la longitud de la viruta sin considerar como el tipo de roscado que se forma en la viruta. No sé si han visto algún procedimiento de fresado. A lo mejor en CNC. Casual, ok. Bueno, por ahí vamos a encontrar una definición un poco más teórica en lo que sería la viruta, ¿va? Al igual que en el brocado, cuando tú empiezas a tallar tu material, va a salir este material que estás tallando en forma de viruta, que sería como ese pedacito metálico, ¿va? Como esa laminita que sale. ¿Cómo identificas el tipo de fresado por la viruta? En un fresado hacia arriba, observemos que la viruta se va a generar con una longitud más corta que un fresado hacia abajo. ¿Por qué? En el fresado hacia arriba, nuestro punto de inicio de la viruta sería, digámoslo, una coordenada 0, 0, que sería el principal punto de contacto, ¿va? Entonces, cuando empieza a girar nuestro cortador, la viruta va a ir desde el primer punto de contacto, que sería, digámoslo, una coordenada 0, 0, y va a llegar hasta lo que sería la cara de tu pieza de trabajo, de tu superficie. En un fresado hacia abajo va a ser al revés. La viruta va a empezar a generarse desde la cara de tu pieza de trabajo y se va a generar hasta que, pues, en general ya no encuentres ese material. De forma general, el fresado hacia abajo va a tener virutas más largas que el fresado hacia arriba, ¿sí? Entonces es como una definición más técnica respecto a cómo identificarlos. En el caso del fresado hacia arriba va a ser el tipo de fresado más usado dentro de estos procedimientos, ¿sí? No se va a afectar o no vas a encontrar realmente una afectación por el ángulo de ataque, por el ataque del diente, ¿va? No va a definir como tal el ángulo o el ataque que estés generando respecto a la característica del trabajo, y va a encontrar utilidad cuando trabajes con la cascarilla o la contaminación. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la cascarilla? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no sé si han visto que tienen una pieza metálica, ¿va? Y esta pieza metálica la van a calentar a altas temperaturas. Se pone al rojo vivo. Y por ejemplo, cuando van a forjar una pieza metálica, cuando les pegan, ven cómo se rompe la superficie y se empiezan a desprender como pedacitos. ¿Sí? ¿Sí han visto eso? Va. Esos como pedacitos, esa capa que se forma se le conoce como cascarilla. Y esta cascarilla es como impurezas o la contaminación en el material, ¿va? Cuando tú quieres trabajar un fresado en un material el cual sigue caliente o todavía posee esta cascarilla, si usas el fresado convencional, el fresado hacia arriba,
tus dientes no van a encontrar como desgaste. En cambio, si usas el fresado hacia abajo, vas a recortar la vida útil de los dientes, vas a dañar el material, ¿va? Entonces es algo muy, muy significativo entre cuando usar el fresado convencional y el concurrente, ¿va? En cambio, cuando usas el fresado hacia abajo, la misma presión que te está generando al hacer el giro nos va a ayudar a mantener la pieza en su lugar, ¿sí? Consideren que es una pieza montada sobre una mesa, entonces si el fresado es hacia arriba, la pieza se puede estar moviendo si no la fijas bien. En cambio, cuando es hacia abajo, la misma presión del cortador te ayuda a fijar la pieza. Al igual que en el brocado, es por ahí ASMR. No tengo idea de qué sea, pero bueno. Al igual que en el brocado, en el fresado podemos hacer algunos cálculos para conocer parámetros, ¿va? Entre esos parámetros vamos a tener la velocidad de corte, el espesor de la viruta, el avance por diente, el tiempo de corte y la velocidad de remoción de material. En el brocado vimos un término similar a lo que sería la velocidad de remoción de material. ¿Alguno de ustedes me puede recordar de qué hablaba este término? No era la fuerza como tal. ¿Alguno de ustedes medio entendió lo que era la velocidad a la que gira? No. Es la velocidad de remoción de material. ¿A qué le suena? Ok, por ahí va, efectivamente. La velocidad de remoción de material es un término que te va a estar hablando de cuánto material tú estás desprendiendo de tu objeto por cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que sería la velocidad de corte va a ser efectivamente la velocidad que va a llevar tu pieza. El espesor de la viruta pues sería qué tan ancha queda tu viruta. El avance por diente pues va a ser cuántos milímetros está avanzando cada vez que un diente entra en contacto con el objeto. Y el tiempo de corte es un término el cual te va a estar diciendo cuánto tiempo va a tardar tu pieza en terminarse, ¿sí? Considerando cuánto material tienes que remover, pues es posible conocer el tiempo estimado de cuánto tiempo se va a tardar en terminar la pieza, ¿va? Todo esto es posible calcular a partir de los términos que vemos en pantalla, donde n sería la velocidad rotacional del cortador y se expresa en revoluciones por minuto. Vamos a tener dos tipos de F, una mayúscula y una minúscula. La F mayúscula sería el avance y la F minúscula sería el avance por diente. En realidad están hablando de lo mismo, ¿va? La diferencia es que el avance normal lo podemos obtener a partir de una tabla y el avance por diente lo podemos obtener a partir de un cálculo matemático. Tenemos, entre otros términos, el número de dientes del cortador, la velocidad lineal de la pieza, la velocidad superficial del cortador, la longitud de corte, la medida de primer contacto del cortador y demás, ¿va? Aquí vamos a ver un poco lo que serían los términos. Tenemos dos imágenes. La de mayúscula, ¿qué nos estaría expresando? ¿Por ahí alguien? ¿Qué nos expresa la de mayúscula? El diámetro de la sierra. Efectivamente, más específica se le conoce como cortador, ¿va? Pero sí está bien. La V, ¿qué nos está especificando? ¿La velocidad de quién? Ok. Adelante.
de la pieza. ¿Por qué? Porque el tipo de fresado simple es un fresado en el cual el cortador es fijo y lo que se va a ir moviendo va a ser tu pieza. Por eso la velocidad es referente a la pieza, ¿va? El cortador no se mueve, lo que vas moviendo es la pieza, ¿va? L sería la longitud en la cual vas a hacer tu fresado. Tenemos el término LC, que sería la longitud en primer contacto. Es decir, cuando tú vas a empezar a fresar tu pieza, es qué longitud vas a tener desde el primer contacto hasta tu centro, ¿va? W sería el área de fresado, como... ¿Cómo expresar W? Es que no tiene que ser específicamente del centro, ¿va? W, que sería como el ancho, no es a partir del centro de tu cortador. A lo mejor el cortador está 3/5, a lo mejor el cortador está 2/5. Es en general el ancho que va a ser tu fresado, no específicamente desde el centro, ¿sí? Va. En la imagen de la derecha tenemos la N mayúscula, que nos estaría expresando la velocidad del giro en revoluciones por minuto. Tenemos la D minúscula, que nos está expresando lo que sería la profundidad de tu fresado. Pues tenemos el mismo término F, que sería cuánto avanza por diente, cuántos milímetros está avanzando la pieza por cada diente que entra en contacto. Tenemos el término TC, que sería un término referente al ancho de la viruta. LC, y pues bueno, sí queda claro como los términos. Venga. Ya siento mi voz ronca. Ya llevo hablando mucho rato. Bien. Hablando. Sí, ni me digas. Pero venga, en corto. Hablando respecto a lo que serían las condiciones iniciales de F, del propósito general. Estamos hablando de el avance de los milímetros por diente, ¿va? Este sería el término F mayúscula, el que dije que lo pueden obtener a partir de una tabla, ¿sí? Para estos términos tienen que considerar el tipo de material, la herramienta de corte y las condiciones, ¿sí? No vamos a entrar a profundidad ahorita de esto, únicamente necesito que pues lo tengan por ahí a la mano. El segundo tipo de fresado es el fresado de careado, o también conocido como refrentado. La diferencia entre el fresado simple y el fresado de careado es el eje de rotación. Mientras en el fresado simple nuestro eje va a ser horizontal, ¿sí? El fresado careado va a ser perpendicular. ¿Sí queda claro esto? Y vertical, ajá. En lo que sería el fresado simple es como si este fuera el eje en el que están avanzando tus dientes y esta es la pieza. Entonces el corte va a estar haciéndolo así, ¿sí? El fresa... ¿Cómo? Pues tengo la cámara prendida. No sé si me ven. Va. Entonces, el fresado simple sería como este es tu eje de giro y va a ir haciendo el corte así. ¿Va? El fresado de careado cambia de eje, entonces el corte lo va a ir haciendo así. ¿Va? Lo único que cambia es el eje. Pues como tal no para desgastar, pero sí nos ayuda con la profundidad del material, ¿va? Nos ayuda a la precisión. ¿Sí? Va. Entonces, primera característica sería el eje de rotación.
Segunda, cuando ustedes están utilizando un fresado simple, la pieza va a ir avanzando de esta forma, ¿verdad? Si la pieza va avanzando de esta forma, no vamos a encontrar lo que serían marcas, porque va a ir generando como que un lijado de forma... ¿Cómo? ¿Por ahí alguien dijo algo? Ajá, efectivamente, gracias. Va a ir como puliéndola, ¿sí? En cambio, cuando usan un fresado de cariado, van a encontrar este tipo de detalles. Van a encontrar como estas irregularidades en la superficie que se está fresando, dependiendo mucho del tipo de, pues, de diente que vayan a estar utilizando. Va a ser la forma de estas irregularidades que van a encontrar. ¿Va? ¿Sí? ¿Preguntas aquí? Ok. Aquí en estas irregularidades es donde entran los términos de tolerancia. ¿Sí? Es para este tipo de procesos de manufactura en los cuales nos va a servir la tolerancia para saber qué tanto podemos ahí tener como esos desgastes. ¿Sí? Otra cosa que vamos a encontrar sería el ángulo de ataque o el ángulo de avance, ¿va? ¿De qué nos va a estar hablando el ángulo de avance? Nos está hablando de forma general de... Tú vas a tener un ángulo en el cual va a entrar tu diente. Dependiendo de este ángulo vas a estar modificando el espesor de la viruta y la longitud de la viruta. Cuando tú generas un fresado con un ángulo de 90 grados, vas a encontrar que la viruta va a salir más gruesa, pero de una longitud más corta. Conforme vas aumentando esa angulatura, vas aumentando los grados, tu viruta se va a hacer más corta, pero tu longitud se va a ir alargando. Entonces por ahí es ese juego únicamente de la viruta, ¿va? De forma convencional, de forma práctica, los ángulos de avance van de 0 a 45 grados. Ya es raro que encuentren un mayor ángulo de avance. El tercer tipo de fresado va a ser el fresado frontal. Ya dijimos que el primer fresado, ¿qué tipo de eje va a usar? Horizontal. El segundo fresado. Y el tercer fresado, ¿cuál creen que sea su eje? O sea, sí, pero no. El tercer fresado, el fresado frontal, va a poseer a dos ejes de movimiento. Mientras que en el primer y segundo fresado lo que se mueve sería la pieza, en el fresado frontal lo que se mueve va a ser el eje, ¿va? Entonces va a poder tener esa libertad de movimiento en el eje X, Y y Z. ¿Sí? El fresado frontal de forma convencional se considera como la operación más importante y común que vas a encontrar debido a su versatilidad y la capacidad para producir piezas. ¿Va? Vas a encontrar que este tipo de fresado puede producir, digamos, piezas con un poco más de complejidad. Nos va a permitir generar, ¿cómo expresarlo? Delineados de forma curviada, como suave, escalonada. Nos va a permitir hacer como cavidades y demás. Entonces el fresado frontal es mucho más versátil que el fresado simple y el... se me fue el nombre. ¿Es clareado? Cariado, gracias. ¿Va? Entonces es más versátil que estos dos. Otra característica en el fresado frontal va a ser que ya van a ser máquinas programables. En cambio, el fresado simple y el cariado son máquinas manuales. Tu operador llegas y vas moviendo la pieza, vas moviendo el eje y demás, ¿va? En cambio aquí ya es algo más mecánico.
Ya tú en una computadora y te echas el diseño y queda bien chido. El fresado frontal encuentra un tipo de extremo de pieza que sería el hemisférico. El hemisférico nos va a permitir, bueno, es un tipo de punta esférica, ¿sí? Y este nos va a permitir hacer piezas con más detalle, ¿va? Este tipo de piezas de punta es muy buena para hacer superficies esculpidas detalladas. Ahí vemos en la imagen lo que sería una pieza que tiene como una suavidad en sus movimientos angulares. Eso es algo que no podrías hacer con el simple nil cariado. ¿Sí? Entonces también por ahí tiene que ver también qué tipo de punta llegues a utilizar. Y de forma general el fresado de extremo hemisférico nos va a ser bueno para hacer matrices o moldes. ¿Qué son las matrices o los moldes? Pues son como estas piezas que tú llegas a usar como base para fabricar o reproducir en masa. ¿Va? Lo que sería el fresado frontal tiene una subdivisión que se conoce como fresado de alta velocidad. ¿Sí? El fresado de alta velocidad, como lo dice su nombre, va a poseer altas velocidades en lo que sería el eje de giro. Estas velocidades van desde 20.000 a 60.000 revoluciones por minuto. Llega a poseer una precisión de 10 micrómetros, lo cual pues en realidad es una chingadera, es prácticamente nada. Y es fundamental para lo que sería componentes grandes. ¿Componentes grandes a qué dimensión? El fresado de alta velocidad tiene una gran aplicación en lo que sería la aeroespacial. ¿Va? En los aviones, en las máquinas espaciales y demás, es donde se usa principalmente el fresado de alta velocidad. ¿Por qué? Por su precisión, que está apoyada de los ejes de movimiento, que llega a poseer 5 ejes de movimiento. ¿Me los podrían mencionar a partir de la imagen que ven? Ok, vertical, horizontal, te hacen falta 3 ejes, ¿cuáles son? Muy bien. En realidad son 3 lineales y 2 angulares. Los 3 lineales son los que te van a dar tu movimiento en el eje X, Y, Z. ¿Va? Esos serían los 3. Y los angulares te van a permitir modificar el ángulo de ataque. En la imagen podemos ver que sería la pieza de trabajo que nos da, digamos, el movimiento X. Entre la columna y la base nos da el movimiento Y. Y la columna es la que nos permite el movimiento en Z. Y podemos ver ahí también esas dos curvitas que nos dan los movimientos angulares. Es gracias a estas características que el fresado frontal es tan preciso. ¿Sí? Por decirlo de esta forma. También llega a manejar, digamos, piezas o matrices que llegan a tener dimensiones de 3 por 6 metros. ¿Va? Entonces 3 por 6 metros es una cosa enorme. No sé si pueden más o menos dimensionar cuando hablamos de una pieza de 3 por 6 metros. ¿Sí? Voy a silenciar aquí este micrófono. ¿Va? Y por estas características es que llega a poseer costes muy altos. Aproximadamente una pieza en un fresado de alta velocidad llega a costar $2 millones. ¿Va? Entonces, pues si tienen dinero para una de estas máquinas, creo que es una buena inversión. En corto, ahorita vendo un riñón y sale. Pues sí, también sale de la tanda. Pues va. Entre otro tipo de operaciones encontramos el fresado combinado de fresas paralelas, que pues
como le dice su nombre, van a ser dos fresas paralelas que nos permiten modificar o dos partes de una pieza o dos piezas a la vez. El fresado de forma que nos ayuda pues a dar como un tipo de forma más característica. Encontramos operaciones de acanalado o de cortado. El acanalado pues sería como estos ejes. No se dicen ejes, rieles. El acanalado sería como la generación, el tallado de estos rieles para poder mover la pieza, ¿sí? Por ejemplo, las mismas fresadoras llegan a utilizar estas mesas que tienen sus rieles para poder desplazar en el eje, ¿va? Y pues también nos ayudan a hacer cortes. De forma general, las fresadoras llegan a encontrar capacidades de velocidades que van de 30 metros por minuto a 3000 metros por minuto. Avance de diente, cuánto avanza el diente en cada contacto, de 0.1 a 0.5 milímetros, y profundidades de 1 a 8 milímetros, ¿vale? Entonces, esto es de forma general. Obviamente, el fresado frontal de alta velocidad pues supera por grandes creces estas características, pero esto es muy general. El fresado también podemos encontrar causas probables para determinados problemas, ¿sí? Supongamos que se te rompe una punta. Se pudo haber roto porque carece de tenacidad. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con tenacidad? Bien, que carece como de esa fuerza, de esa estructura sólida, ¿sí? Entonces a lo mejor ya tu pieza estaba desgastada, se perdió esa solidez. A lo mejor cuando tú empezaste a hacer el fresado, también puede ser que el ángulo de ataque que estabas generando era inapropiado para el tipo de herramienta, o simplemente estabas teniendo parámetros muy elevados para la generación o las piezas que estabas utilizando. Digamos que debido al material que ibas a estar detallando, ocupabas 1000 revoluciones por minuto, pero por ahí tú le subiste 2000. Entonces, por ese mal parámetro, tu pieza se rompe, ¿sí? Algo muy importante en el fresado, y en realidad también en el brocado, son las vibraciones que se generan, ¿sí? Dependiendo del ángulo de ataque, del desgaste de la pieza y demás, tu pieza, ¿sí?, va a estar presentando vibraciones. Y obviamente, entre más vibraciones presente, más desgaste vas a tener y más probabilidad de una ruptura o de algún fallo general vas a encontrar. Entonces, ¿cómo podemos evitar estas vibraciones? Acercando lo que sería la punta lo más posible a el punto de inserción de tu fresado, ¿sí? Imagínense que pues, es como una broca, ¿sí? Tú puedes girar para poner o quitar la pieza. Lo que deberías de tratar es que la punta de la pieza vaya lo más adentro posible. Entonces, como ya no vas a tener una longitud, ya no vas a generar esa vibración. No sé si les ha pasado cuando utilizan un taladro, que entre más largo es el taladro, como que alcanzan a ver como la punta de tu broca se va moviendo de eje, empieza a girar así. Pues es lo mismo, ¿va? Tenemos más problemas y causas probables. Ahí pues queda a su disposición en caso de que alguna vez lo ocupen. Si están guardando por ahí las presentaciones. Va, bien. Les sugiero que guarden todo este material en caso de que en semestres avanzados que ya lleguen a utilizar materiales o lleguen a utilizar, digamos, no sé, una fresadora, un taladro, que lleguen a utilizar o vayan a ocupar planos, diseños técnicos o así, pues aquí tienen la información a disposición. Mi voz ya se siente rouca.
Chale, bueno, ya 2 diapositivas. Bien, dentro de las fresadoras, pues es la máquina en general que genera el fresado, ¿sí? Y estas máquinas son, pues ya mencionamos, de las más versátiles y útiles, ¿sí? Actualmente las fresadoras ya se controlan por controles de computadora, ¿sí? Y centrados de maquinado. Ya no es tanto tu operador, estás con la máquina y moviéndole. Ya te vas directamente sobre el software de diseño y empiezas a generar los planos para que la fresadora vaya haciendo los cortes, ¿va? Tipos de fresadora tenemos el tipo columna y codo, que son las fresadoras que llegan a encontrar más comúnmente, ¿sí? Entre comillas, porque por ejemplo pues ya los talleres donde trabajan pues fresado en general, usualmente los encuentran en talleres automotrices donde fabrican piezas sobre pedido o así, encuentran fresadoras, utilizan este tipo de fresadoras de columna y codo, que serían los que únicamente pueden moverse en un eje y el eje de tu fresado es fijo, ¿va? Tenemos el tipo bancada, el cepilladora, la mesa giratoria y la más usada a nivel industrial ya actualmente es la tipo CNC. No sé si alguna vez han usado una fresadora CNC. ¿No? ¿Por aquí alguien? ¿Sí? No, nadie ha usado una CNC. Bueno, la universidad tiene en su disposición en Campus Sur una fresadora tipo CNC. De hecho, la encuentran en el laboratorio de robótica. No sé si la han visto. Es una máquina grande que está casi en una esquina de donde está el brazo robótico. Digamos, en vez de entras, giras a la izquierda, está el brazo y atrásito está la CNC. No sé si la han visto. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? ¿Va? Bueno, no sabía que había 2 fresadoras tipo CNC. A lo mejor la otra está en el de manufactura. No estoy seguro, pero bueno. Más adelante van a llegar a utilizar este tipo de máquinas. Obviamente les van a enseñar a utilizarlas, cómo generar los planos, que lo más seguro es que los planos los generen en SolidWorks y ya generan el proceso para poder como hacer los planos, para poder vectorizar los cortes y de esta forma manufacturar su pieza, ¿sí? En su momento les va a tocar y estoy seguro que se van a divertir. A lo mejor también se rompen un poco la cabeza porque pues son procesos muy específicos. Son pues sí, cosas muy detalladas, sus detallitos muy precisos, pero cuando vean ahí su pieza manufacturándose, la viruta, no sé ustedes, pero a mí me da como un placer visual ver la viruta saliendo de la pieza. Ya les tocará manufacturar ahí todo eso, ¿sí? Y pues ya, de fresado sería todo lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? No, bueno, para terminar la clase, el día de mañana no vamos a tener como tal clase. ¿Por qué? En el programa nos hacen falta en teoría 6 temas por ver. Esos temas va a ser dentro de operaciones de maquinado el abocardado y el avellanado, ¿sí? Digamos que es una continuación, un seguimiento del taladrado. Y nos hace falta ver lo que sería bandas, cadenas, levas y cojinetes, ¿sí? De la unidad número 2 sería el tema 5 y 6. Por ahí si tienen todavía el programa a la mano, son esos temas los que faltan. Esos temas ustedes los van a exponer, ¿va? El día de mañana les voy a dar pues la clase para que se pongan de acuerdo, para que busquen información.
Son 6 temas, por eso al inicio les pregunté cuántas personas había. Van a ser aproximadamente 5 personas por equipo, ¿va? Y va a ser aquí mismo, en línea. Ustedes hacen una presentación y ponen la presentación, ya sea que muestren su video o no, pero nos van a ir explicando lo que vayan recompilando de estos temas, ¿sí? Esto pues por 2 motivos. Uno, me encanta hacer que los alumnos se expongan, es muy satisfactorio voltear el rol una vez al semestre. Mande. El jueves. Sí, espero el jueves. ¿Va? Uno, porque es satisfactorio voltear los roles, me encanta verlos presentar. Y 2, porque necesito ver sus habilidades en la búsqueda de información de forma autónoma. ¿Va? Ya saben, en la industria es muy usual que no uses lo que te enseñan en la universidad. Digamos que la universidad te da las bases para poder jalar a cualquier lado, pero pues ya la industria a veces es más específica. Entonces, digamos que vas no sé, por ahí tenía una amiga que estudió robótica y terminó trabajando en computación inteligente, más o menos, en redes neuronales, si mal no recuerdo. Entonces, pues como tal, sí llegan a ver un poquito de redes neuronales, pero ya meterse a todo el tema, pues ella tuvo que leer, tuvo que investigar, tuvo que hacer y deshacer del mundo, ¿va? Pero pues al fin y al cabo son labores satisfactorias. Entonces quiero ver qué tan buenos. Sí, ustedes van a hacer los equipos de favorzote. Aquí mismo, en el equipo que tenemos del grupo, ya ven que dice general, publicaciones, archivos, bloc de notas, tareas, bla 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 bla. En publicaciones, donde dice inicia una conversación nueva, escriba @ para mencionar a alguien, ahí me van a hacer el favor de poner los integrantes del equipo. Y cuando ustedes pongan los integrantes del equipo, yo les voy a contestar el tema que van a tratar. ¿Sale? El día de mañana les voy a subir como la rúbrica de evaluación. Presentación no hace falta que sea larga, digamos entre 10 y 20 minutos. Espera, no veo la conversación, dame un segundo. De 5, ¿sí? Más o menos 5. Igual debería de salir algún equipo de 4, pues ya se queda ese equipo de 4, ¿va? Y si por alguna cuestión son 31, lo cual no creo, pues que haya un equipo de 6, pero distribuyanse bien. Ustedes hacen los equipos, yo les asigno el tema y presentan el jueves. Presentación de entre 10 y 20 minutos, pues ahí depende de cuánta información recopilan. Y les doy libertad para buscar el material, ¿va? Obviamente no es como que vayan a captar toda la información de Rincón del Vago, de Wikipedia o así, pero úsenlos. No llegan a ser como malas guías, pero al fin y al cabo son eso, guías. No copien y peguen de Wikipedia, por favor. Traten de encontrar las referencias en las cuales se basa Wikipedia, los libros, por ahí algunos archivos tipo PDF, no sé, de grados de tesis para licenciatura, para maestría, investigaciones o así, es donde encuentras información muy fructífera, ¿va? Entonces, pues ya depende de qué tan buenos son buscando información, qué tan buenos son seleccionando la información y pues a darle. ¿Va? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues si no hay preguntas, sería todo por la clase de hoy. Les agradezco haberse conectado y pues sí. ¿Va? Que tengan un bonito día, descansen, provechitos si van a desayunar y suerte con sus demás clases. ¿Va? Ahí nos vemos el jueves. Suerte.